Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios te bendiga. Mi nombre es Carolina. El día de hoy voy a compartirte una historia muy interesante. No sé desde dónde nos estás viendo, pero puedes mandar tus saludos y puedes decirnos de dónde nos estás visitando. Y déjame decirte que hoy vamos a hablar de una historia muy importante acerca de una mujer que aparece, ¿verdad? Una mujer que aparece en la Biblia, y quiero comentarte un poco acerca de esta mujer. Pero antes de empezar esta historia, ¿verdad? Yo te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 15. Yo no sé desde dónde nos estás observando, ¿verdad? Pero no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje, y si conoces a alguna persona que necesite escuchar una palabra de esperanza, una palabra de aliento, yo creo que este es el momento, podemos compartir este mensaje. Y si tú estás en las redes y nos encuentras, pues déjame decirte que no es casualidad, que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, que no es una casualidad que nos estés visitando el día de hoy. Y pues hoy te quiero hablar acerca de una historia que aparece en el libro de Mateo. Es acerca de una mujer que tenía una necesidad muy grande, una mujer que tenía una hija con un problema, ¿verdad? Una hija que dice la palabra de Dios que había sido atormentada, o que era atormentada, era poseída por un espíritu. Y esta mujer tenía una necesidad muy grande porque probablemente había agotado todos sus recursos, no sabía con quién ir, ¿verdad? Esta mujer no era una mujer israelita, ella era una mujer cananea. Y dice la palabra de Dios que esta mujer tuvo que buscar algo, ¿verdad? Tuvo que buscar a alguien que pudiera ayudarla a salir de esta situación. Así es que antes de comenzar esta historia, yo te voy a pedir que desde donde tú estés me acompañes en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 26. Pero antes de empezar a contar esta historia, quisiera hacer una oración. Desde donde tú estás, yo te pido que me acompañes y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este espacio. Gracias por las personas que se están conectando y aún por aquellas que se van a conectar, Señor, donde quiera que estén. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones. Prepara nuestras vidas, Señor. Prepara los corazones de cada persona que están escuchando este mensaje, y que puedas hablar tú, Señor, a través de él. Que puedas llegar tú a cada corazón, Señor. En esta hora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a la persona que está escuchando este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Y pues quiero hablarte de esta mujer, amado amigo, en el libro de, amado amigo, amado hermano que me escuchas, en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 26, perdón, dice la palabra de Dios. Vamos a ir desde el 21. Dice, y se marchó Jesús de allí dirigiéndose a los límites de Tiro y Sidón. Y he aquí que una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo, ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Un espíritu maligno ha manipulado perversamente a mi hija. Pero él no le respondió ni una palabra a esta mujer. Y acercándose entonces sus discípulos, le dijeron, Señor, despídela, pues ella viene gritando detrás de nosotros. Entonces ella les dijo, él le dijo, no he sido enviado
sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postró ante él, diciéndole: Ayúdame, Señor mío. Y Jesús le dijo: No está bien, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Pero ella le contestó: Sí, Señor mío, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las masas de sus amos y sobreviven. Entonces Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme a tu anhelo. Y su hija fue restaurada en ese mismo momento. Y quiero comentarte, amado amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, es una historia que muchos de nosotros ya hemos escuchado, ¿verdad? Pero si es la primera vez que tú escuchas esta palabra, está en la Biblia, ¿verdad? La Biblia es el libro de Dios, es el libro más antiguo que existe en el mundo y es el libro en el cual Dios sigue hablando a los hombres y a las mujeres que tienen una necesidad de Él. Y nosotros creemos que Dios sigue hablando a nuestras vidas a través de este libro. Y en esta historia vemos a una mujer que tenía una necesidad muy grande. La Biblia dice que esta mujer tenía una hija que había sido poseída por un espíritu. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que esta mujer era cananea, ella no era judía. Ella era una mujer que pertenecía a otra región. Probablemente era una región donde tenían pues también dioses ajenos a Dios. Vivía en idolatría, probablemente ella tenía muchos dioses, pero esta mujer tenía una hija que tenía un problema, una situación muy desesperante. Dice la palabra de Dios que un espíritu venía y la poseía perversamente. Hoy en día es muy difícil reconocer a veces, ¿verdad? Para algunas personas es casi imposible reconocer que existen casos de personas que son poseídas. Sin embargo, la Biblia dice que hay personas que son poseídas y muy pocas personas, solamente las que en realidad han tenido este tipo de situación, se atreven a confirmar que son verdades, que son verídicas, ¿verdad? Y déjame decirte que esta mujer tenía un caso así en su hogar. Su hija misma había sido poseída. ¿Qué es lo que pasaba con esta jovencita o con su hija? Dice que la tomaba un espíritu, ¿verdad? Y era maltratada, o sea, era un espíritu perverso. Muchas veces, algunas personas dicen que son problemas mentales, ¿verdad? En la Biblia nos habla específicamente de personas que son poseídas, o sea, que sí existe, aunque muy pocas personas logran reconocer esta situación, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando hay una persona poseída? Pudiera ser que esta joven o esta mujer era una mujer que probablemente no dormía. Yo no sé si ustedes han conocido o han visto personas que a veces tienen, dicen que son diferentes personalidades, ¿verdad? De repente están bien, de repente su estado de ánimo cambia, de repente se empiezan a agredir entre ellos, de repente empiezan a suceder cosas extrañas en casa. Yo no sé, a lo mejor la mamá de esta joven ya estaba desesperada, probablemente esta joven no tenía una hora específica de sueño, probablemente esta joven se despertaba en la madrugada o a cada rato. No sé qué es lo que pasaba con ella, quizá de repente empezaba a agredirse ella misma. Era una joven que había sido poseída, ¿verdad? Y probablemente se hería, se jalaba el cabello, no sé qué tipo de heridas podía tener. Pero yo lo que sí te puedo decir es que nosotros como padres, ¿verdad? Ninguno de nosotros como padres nos gusta ver a nuestros hijos cuando están padeciendo alguna enfermedad o alguna situación.
nos duele, ¿verdad? El hecho de que tan solo cuando son pequeños y se raspan y sentimos feo, ¿verdad? Que les pase algo, o cuando alguno de nuestros hijos tiene que ser internado, cuando tienen alguna dolencia, nos duele y a veces quisiéramos que nosotros tuviéramos esa dolencia, ¿verdad? Pero con esta joven había una situación muy diferente. Esta joven dice que tenía un espíritu que la tomaba y era un espíritu perverso. No sé qué la llevaba a hacer este espíritu, pero esta mujer veía que había una necesidad en su casa. Su hija, ¿verdad? Estaba siendo poseída. Su hija se estaba agrediendo. Su hija probablemente no la dejaba dormir, ¿verdad? Ni dejaba dormir a nadie. Y esta jovencita, ¿verdad? Estaba pasando por situaciones muy desesperantes. Quizá muchos de nosotros no nos gustaría pasar por estas situaciones, tan solo cuando tenemos gripa, cuando nos enfermamos, ¿verdad? Y no dormimos bien, a lo mejor a veces no estamos de tan buen humor, ¿verdad? Imagínate esta joven que ya tenía días, probablemente, no sé cuánto tiempo, la Biblia no me dice exactamente, pero esta mujer había escuchado hablar de Jesús. Esta mujer no era judía, ¿verdad? Era de un pueblo donde no conocían a Dios, aunque estaba muy cerca, pero ella no conocía hablar, no había escuchado hablar de Dios, solamente había escuchado un poco a lo lejos hablar de la fama de Jesús. Pero ella tenía sus propios dioses, ella tenía su propia manera de adorar, y ni aún esa forma de adorar la había ayudado con esta situación que estaba viviendo con su hija. Esta situación cada vez me imagino que se volvía más agobiante. Yo no sé si ustedes han conocido personas así. A veces de repente, ¿verdad? Se golpean, se hieren, algunos salen sin ropa, ¿verdad? Algunos causan a lo mejor angustia, ¿verdad? A los padres. No sé de qué manera era atormentada esta joven, que probablemente pues todos en casa, ¿verdad? Tenían que vivir la situación y su mamá principalmente pues se dolía, ¿verdad? De ver a esta joven pasar todo este proceso tan difícil, tan doloroso, ¿verdad? Y esta mujer dice la Biblia que escuchó, a lo mejor alguien le platicó hablar de Jesús, quizá alguien le dijo que había una persona que era capaz de sanar dolencias, que era capaz de levantar a los paralíticos, que era capaz de sanar enfermedades, ¿verdad? Que había gente que había sido sana de la lepra, incluso enfermedades muy difíciles. Probablemente esta mujer escuchó que Jesús era esa persona, ¿verdad? Que podía sanar a los corazones. Y entonces esta mujer, dice la Biblia, que fue y trata de acercarse a Jesús. Ella intenta acercarse a Jesús, pero de repente se encuentra con sus discípulos. Los discípulos que amaban a Jesús, ¿verdad? Que seguían a Jesús, de repente la ven y le dicen al Señor, oye Señor, espérate, ¿por qué mejor no la corres? ¿Por qué no mejor le dices a esta mujer que se vaya? Esta mujer venía con una necesidad muy grande, pero los discípulos, ¿verdad? Cuando se acercaron a Jesús, los discípulos de alguna manera quisieron ponerle un alto. Probablemente ellos, pues, de alguna manera querían que Jesús pasara por ese lugar sin contratiempos, ¿verdad? No tenían quizá la intención, a lo mejor, pero ellos no fueron sensibles a la necesidad de esta mujer, ¿verdad? Ellos no estaban viendo la necesidad de la mujer, ellos simplemente querían, pues a lo mejor querían ayudar a Jesús. Y entonces, de alguna manera, primero le dicen, Señor, ¿por qué no la despides? Esta mujer viene gritando atrás de nosotros. A lo mejor decían, Señor, esta mujer viene de gritona, de escandalosa. En el libro de Lucas
aparece esta misma historia y dice que Jesús se estaba escondiendo porque quería llegar a otro lugar. Y esta mujer, ¿verdad? Él quizás se estaba escondiendo para que no fuera apedreado, y esta mujer venía dando voces, o sea, venía gritando, y los discípulos pues estaban preocupados de que fueran a escuchar que Jesús estaba ahí. Le dicen, ¿por qué no la despiden? Ellos vieron otras cosas, ¿verdad? Pero se olvidaron de ver la sensibilidad o la necesidad de esta mujer. Se volvieron un poco insensibles ante esta necesidad, ¿verdad? Pero esta mujer, imagínense, venía pidiendo una ayuda, venía suplicando una ayuda, y de repente los discípulos dicen, no, mejor, ¿por qué no la despide, Señor? O sea, ni siquiera se voltearon a verla a ella. Le decían a Jesús, esta mujer estaba siendo ignorada, ¿verdad? Esta mujer estaba, quizá no la veían con el mismo valor que tenía un judío, porque ella no era judía, ella era cananea. Y entonces Jesús se voltea y le dice, mujer, yo no he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa. Dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, mujer, tú quieres que yo te atienda a ti, pero yo no vine a hablarte a ti, yo vine a hablarle a las ovejas descarriadas de Israel. Probablemente esta mujer, ¿verdad?, pudo haber sentido, o ha de haber dicho, la persona que la única persona que puede ayudarme me está diciendo que no me va a ayudar, porque él solamente viene a hablarle a las ovejas descarriadas de Israel. Por un momento, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Jesús, como el Hijo de Dios, primero que nada, ¿verdad? Él vino con un propósito. Él estuvo durante 3 años y medio en esta tierra y vino a cumplir la ley. La ley tenía como propósito volver el corazón del hombre hacia Dios, pero era muy difícil para el hombre. Entonces Jesús fue aquel que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero él vino a cumplir esa ley. Y su principal propósito en esta tierra era hablarle primeramente al pueblo de Israel. No era que Jesús la estaba queriendo evitar, sino que él tenía un propósito. Primeramente tenía que cumplir con un propósito. Sin embargo, esta mujer, ¿verdad?, pudo haber pensado que Jesús nuevamente la estaba evitando, o que Jesús quería evitarla. Pero ella no se quedó con esta percepción de Jesús. Probablemente sí fue, a lo mejor si lo vemos de alguna manera, ¿verdad? Probablemente ella sí fue discriminada, si queremos verlo así, ¿verdad?, por Jesús. Sin embargo, ella no se quedó con eso. Ella fue una mujer que persistió. Fue una mujer que no se quedó con un no. Fue una mujer, ¿verdad?, que se atrevió a acercarse aún más a Jesús. O sea, ella dice en el versículo 25, pero ella acercándose se postró ante él y le dijo, Señor mío. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. O sea, nuevamente esta mujer se acerca a Jesús y le dice, Señor mío, ayúdame. Probablemente esta mujer iba con una necesidad, probablemente ella solamente quería ver la sanidad en la vida de su hija, ¿verdad? Solamente sabía que ese hombre podía tener o tenía la capacidad de sanar a su hija, pero Jesús quería llevarla un poco más allá. Probablemente esta mujer tenía problemas en su carácter, no sé, a lo mejor ella era una mujer que estaba acostumbrada a que las cosas se hicieran cuando ella las pedía, ¿verdad? Pero Jesús le estaba enseñando que había una necesidad todavía más grande
que solamente esta petición. Él quería que ella reconociera que ella necesitaba de Dios, que ella no era a lo mejor una hija, ¿verdad?, de la promesa, no era hija del pueblo, pero aún así su fe, en su fe o dentro de su fe, ella estaba viendo que Jesús tenía la posibilidad de escucharla, que Jesús tenía la posibilidad de hacerle caso a ella, aunque no fuera judía, aunque no fuera de su mismo pueblo, ¿verdad? Y ella se atrevió una vez más, o sea, ella probablemente fue rechazada otra vez, pero ella no se quedó con ese rechazo. Esta mujer siguió siendo persistente, ¿verdad? Ella se acercó y le dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y sobreviven. O sea, esta mujer se fue más allá, no aceptó un no, ¿verdad? De parte de Dios quizá, pero probablemente esta necesidad Jesús mismo le estaba permitiendo para llevarla a que ella reconociera a Jesús, que esta necesidad la llevara, ¿verdad?, a que ella reconociera que no nada más era su hija la que tenía esa necesidad, sino que también ella necesitaba de Jesús. Y esta mujer a lo mejor se tuvo que doblegar, probablemente Dios estaba tratando con su orgullo, ¿verdad? Pero aún ahí, ¿verdad? Dios, Jesús, dice la palabra de Dios que Él se sorprendió de ver a esta mujer. En el versículo 28 dice, oh mujer, qué grande es tu fe, que se te haga conforme a tu anhelo. O sea, Jesús dice, y su hija fue restaurada en ese mismo momento. Aquí vemos a un Jesús, ¿verdad?, que no discriminó a una mujer por el hecho de ser una mujer. No discriminó a esta persona por el hecho de no ser judía. Jesús vio algo más. No fue ajeno a su necesidad, ¿verdad? Jesús se atrevió a escucharla y no solamente escucharla, sino que se atrevió a atender su necesidad. Dice la palabra de Dios que Jesús admiró la fe de esta mujer, que no se quedó con un no por respuesta, que no se quedó con un no por el simple hecho de que probablemente tenía menor valor ante la sociedad porque era una mujer, que no se quedó con un no simplemente porque a lo mejor no era judía, tenía otra raza, ¿verdad? Pero aún así Jesús la escuchó, aún así Jesús atendió su necesidad, aún así Jesús fue sensible, aún así Jesús no solamente la escuchó, sino que Él sanó a su hija, le ayudó con esta situación de su hija. Jesús hizo algo en el corazón de esta hija, pero yo me atrevo a creer que también hizo algo en el corazón de esta mujer, que ese día esa mujer no salió igual, ¿verdad?, cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Jesús no iba a pasar, a lo mejor Jesús no iba a cumplir, ¿verdad?, o iba a escuchar a las personas que no fueran judías. Él solamente se supone que iba a realizar milagros en el pueblo de Israel, pero fue tanta la fe de esta mujer que fue escuchada. Y no solamente fue escuchada, fue atendida, ¿verdad? Y dice la Biblia que después fue admirada, aún por el mismo Jesús, porque dijo, oh mujer, cuán grande fue tu fe, que se haga conforme tu anhelo. Y sabes, muchas veces podemos tener o vivir situaciones, ¿verdad?, en las que ya no tenemos más recursos, quizá como esta mujer. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé si tú me estás escuchando y yo no sé cuál es la situación que tú estés viviendo en casa. Probablemente no tienes una hija, ¿verdad?, que sea poseída por un espíritu, pero probablemente puede ser que tienes un familiar o conoces a alguien que está viviendo en una situación
de adicción y que ya has gastado todos tus recursos, que probablemente ya has hecho todo lo posible y tal vez piensas que también lo imposible, que has probado muchos remedios, no lo sé, pero sabes, la Biblia me habla de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, es el mismo. Jesús tiene la capacidad de cambiar cualquier situación, ¿verdad? Simplemente si nosotros nos atrevemos a rendirnos, si nosotros nos atrevemos, ¿verdad? Incluso a humillarnos a Él, ¿verdad? Y a lo mejor tú has querido buscar a Jesús también. Incluso puede ser que a lo mejor hasta hayas ido a una iglesia cristiana. Puede ser que a lo mejor en algún momento quisiste asistir y probablemente te tocó estar con algunas personas como los discípulos, ¿verdad? Que dijeron, ya, mejor vete, no sigas gritando, ya no sigas, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, que Jesús sigue atendiendo a las personas que le buscan con todo el corazón. Sigue atendiendo a aquellas mujeres, ¿verdad? Que se humillan, aquellos hombres que se humillan a buscarlo y que es capaz de cambiar toda situación, aun que pudiera parecer imposible, aun que pudiera parecer que ya no hay salida, aun que pudiera parecer que ya no tiene más remedio. Déjame decirte que para Dios no es imposible. Y si tú me estás escuchando en esta noche, si tú conoces a una persona con alguna situación así, déjame decirte que en Cristo Jesús todavía podemos encontrar la libertad, ¿verdad? Para estas personas. A lo mejor tú piensas que tú vas o que vas a pedir por tu familia o por tus hijos o por tu primo que está viviendo en esta situación o tu vecino, pero sabes que también Jesús quiere tratar no nada más con ellos, sino también en tu corazón. Pero todo es cosa de que nosotros nos aferremos a Él, ¿verdad? Le creamos a Él. Y quizá vamos a encontrar oposición de la gente. Quizá vayas a encontrar no una ni dos veces la oposición de las personas. Pero déjame decirte que si nosotros, ¿verdad? Nos aferramos a Dios, si nosotros nos atrevemos a creerle a Jesús, yo creo que Jesús aún puede y sigue haciendo milagros, ¿verdad? Así como un día nos rescató a nosotros, también puede rescatarte a ti. Así que me da mucho gusto que te hayas conectado en esta noche. Mi nombre es Carolina. Nosotros nos encontramos en Paseo Floresta Oriente número 74. Si tú deseas conocer un poco más acerca de Dios, si tú deseas conocer un poco más acerca de la palabra de Dios y lo que Dios tiene para tu vida, te invitamos a que te reúnas con nosotros. Y si a lo mejor tú vives desde lejos, ¿verdad? Si tú nos estás sintonizando desde cualquier otra parte, pues no importa, ¿verdad? Déjanos saber desde qué parte nos escuchas, vamos a seguir orando por ti y aún así, pues esperamos que esta palabra sea de bendición. Vamos a orar. Antes de terminar, me gustaría que me acompañes haciendo una oración. Desde donde quiera que tú estés, yo te invito, vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado ejemplos, quizá como esta mujer. Quizá hoy venimos ante ti, presentamos nuestra necesidad. Señor, tú sabes cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, pero creemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Creemos que tú tienes el control sobre la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, incluso de nuestros vecinos, Señor, pero también quieres tratar con nuestros corazones. Gracias por tu palabra, gracias
porque a través de ella te conocemos a ti y conocemos el Dios grande y maravilloso que eres. Hoy te pedimos, Señor, que tú vengas a nuestro corazón. Si es la primera vez que escuchamos este mensaje, que tú vengas a nuestro corazón, que tú te reveles y nos lleves a un lugar donde se escucha tu palabra y se predica tu palabra de verdad. Gracias, Señor, por este mensaje en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, mi amado hermano, Dios te bendiga. Me da mucho gusto que te hayas conectado. De donde quiera que nos estés escuchando, comparte este mensaje si sabes que hay alguien que necesita escuchar de Dios. Y pues Dios te bendiga. Un saludo muy grande, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestra hermana Eli. Dios te bendiga. Suegra Dulce, hermano José, Dios te bendiga. Ahí tenemos por ahí a alguien que se llama Paco, no te conozco, pero Dios te bendiga, mucho gusto. Que Dios les bendiga, que pasen bonita noche y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.